Somos los que explicábamos a nuestros padres y a nuestros abuelos cómo usar la videocasetera. Los que nos encargábamos del contestador automático. Fuimos los primeros en conocer para qué servía cada uno de los botones del control remoto. Tuvimos Vipers y Blackberries. Usamos Internet Explorer, ICQ, Messenger y Skype. No digas nada, muchos todavía tenemos Hotmail. En su momento vimos cómo surgía YouTube, pero como veníamos de una época del reinado de la televisión que nos gustaba mucho, casi que lo dejamos de lado. Y hoy nos encontramos que los hijos y los nietos pasan todo el día ahí adentro, miran todo ahí y nos preguntamos, ¿qué pasa ahí adentro? Acá llegué tan de sorpresa como nos llegaron los 60 años. ¿Sabes para qué? Para explicarte qué cosa es YouTube ahora que estoy entendiendo de qué se trata. En todo caso, para descubrirlo juntos. ¿Por qué es bueno que estés ahí adentro? ¿Qué cosas podés ver? ¿Cuánto podés encontrar de lo que ya no encontrás en la televisión? ¿Qué cosas pueden interesarte? ¿Y sabes qué? Todo en un curso gratuito que vas a poder ver cada vez que vos quieras, en el momento que vos quieras. Pero no solo para ver y saber qué hay en YouTube, sino también para que te conviertas en YouTuber, que puede ser una experiencia fascinante a nuestra edad. Dale. Me preguntó hace poco una señora del Coto. Antes te veía en la tele y ahora sé que estás en YouTube, pero no sé dónde está YouTube. Señora, le dije, YouTube está en todas partes. Es así. Es como Dios, ponele, pero en pantalla. ¿Tenés una computadora? Es fácil, youtube.com. ¿Tenés un televisor? Es más fácil todavía. Los últimos televisores inteligentes ya vienen con YouTube. Apretás y aparece. ¿Qué te aparece? Esto. ¿Qué tenés que hacer entonces? ¿Qué puedes encontrar en YouTube? De todo. ¿Por qué? Porque cualquier persona en el mundo puede ser YouTuber. Puede subir sus imágenes a YouTube. ¿Cómo lo hace? Las graba fácilmente con un teléfono. Manuel, ¿qué estás haciendo? Me estoy tomando una foto. ¿Y por qué con ese boxer en la cabeza? Es que mi novia me pidió una foto en boxer y que se me viera un poco la cabeza. Ay, no. Entra en la página de YouTube y se crea su propio canal de YouTube. ¿Cómo se crea su propio canal de YouTube? Eso te lo voy a contar después cuando te cuente cómo hacer para que te hagas YouTuber. En principio, para ver YouTube es facilísimo. Una vez que entraste, hay un montón de pantallitas que se llaman miniaturas que te van a decir qué es lo que podés ver. Los YouTubers pasan mucho tiempo haciendo esas miniaturas porque, como ves, pueden pasar muy rápido y tienen que ser tan llamativas como para que digas, esta es la que quiero ver. También podés hacer, y esto es lo que te recomiendo si me querés ver a mí, poner planeta OB. Cuando pones planeta OB, aparece esto. Esto es lo que vas a ver cuando ves mi canal. Cuando entras y ves mi página, lo primero que ves es todas las notas que hay. Todo lo que yo voy haciendo, porque hay algo que tiene YouTube que no tienen las demás, en general las demás redes sociales, es que el material permanece ahí. O sea, si hay una nota que hice hace unos años, sigue estando ahí. No lo sé porque empecé a hacerla este año, pero bueno, en todo caso, las notas siguen ahí. Lo que se ha subido, mientras que aquel que lo subió no lo baje, sigue estando ahí. Yo sé que lo podés ver en cualquier momento, como este video lo podés ver en cualquier momento, que también lo podés parar y lo seguís viendo cuando quieras. Principal, video, short, en vivo, podcast, playlist, comunidad o membresía. ¿De qué se trata cada una de estas cosas? Bueno, te voy a ir contando de qué se trata cada una de estas cosas. En la página de principal está todo. Lo primero es lo que dice para ti. Es lo que supone el algoritmo de YouTube. De esto vamos a hablar muchísimo, pero más adelante porque es fundamental. Lo que supone el algoritmo de YouTube que a vos te gusta de acuerdo a las cosas que estuviste viendo y que estuviste poniendo que te gustaban, ¿sí? Si vos habitualmente ves recetas, seguramente lo que te va a mostrar son recetas. Si vos lo que ves son noticias referidas a automovilismo, te van a aparecer noticias referidas a automovilismo. Se va armando en una especie de perfil tuyo que el algoritmo conoce y entonces te recomienda esas notas. Atención con esto porque puede encerrar un peligro. El algoritmo te conoce, sabe las cosas que viste y entonces te recomienda cosas que son parecidas o iguales a esas que ya viste. Es muy interesante porque podés profundizar un tema, pero ojo, porque podés llegar a perder todos los otros mundos que hay en YouTube. Ahí depende de tu curiosidad, porque hay mucha otra cosa para ver, pero de eso vamos a hablar dentro de un ratito. Donde dice videos, reproducir todo, podés pasarlos todos los videos que hay, que muchísimo no te conviene, sino que podés ver todos los videos que hay ordenados cronológicamente. El primero que te aparece es el último que se subió, y ahí podés ver lo que vos quieras. Después dice videos populares. El primero que aparece, ahí aparecen de los más vistos a los menos vistos. El primero que tengo yo en mi canal es este en donde cuento cómo un conocido político tucumano se quedó
con la empresa de aceitunas Nusete. Hoy Sopita Mansur es el mayor empresario aceitunero del país. El 45% de las aceitunas que se compran en Argentina se le compran a él. Exporta sin problemas a Brasil, al resto de América Latina, a Estados Unidos, aprovechando que don José abrió ese mercado que es el más importante a nivel global, vende a Asia y vende hasta España. En mi caso, en el caso de este canal, aparece ahí una sección, porque cada canal puede tener las secciones que quiera, ¿no? Eso la inventa cada youtuber. Yo tengo esto que se llama OB Habla Con, que son entrevistas que hago más o menos de 1 hora con distintas personalidades. Hay todas estas que estás viendo acá, podés ver una, pero también podés escucharlas. Ya te voy a contar cómo funciona el tema de los podcasts, porque no solo en Spotify podés escuchar un podcast, también en YouTube Music. ¿Por qué muchos youtubers decidimos estar en YouTube Music y no en Spotify? Porque si estamos en YouTube Music y somos aquellos youtubers que monetizamos nuestro contenido, YouTube nos paga si estamos en YouTube Music, pero no nos paga si estábamos en Spotify, ¿ok? Esto después lo voy a aclarar un poco más. Después de principal vamos a videos. Ahí están todos los videos. Ahí podés ver todos los videos juntos y elegís cuál querés ver de este canal. Recordá, estamos hablando siempre de un solo canal. Hoy YouTube tiene más de 14 millones de canales activos. ¿Qué significa esto? Que hay 14 millones de canales que vos podés ver en cualquier momento, en cualquier idioma, con cualquier tipo de contenido. 14 millones. O sea que es muy difícil ser youtuber porque tenés que competir con 13.999.999 canales más. Gracias por elegir este. Ojo, dentro de esos 14 millones de canales que hay de YouTube, los que tenemos menos contenido somos aquellos que somos mayores de 60 años. Hay menos contenido para nosotros que para otras edades. De hecho, de la cantidad enorme de gente que mira YouTube, solo el 5% tiene más de 64 años. ¿Querés pertenecer a ese 5%? Dale. Volviendo a la página de videos, ahí también puedes ver los más populares, los más recientes o los más antiguos. Sigamos. Hay una página que dice Shorts. ¿Qué son Shorts? Videos cortitos de no más de 1 minuto que YouTube ha puesto en funcionamiento hace relativamente poco tiempo, en donde hay como una especie de... Algunos son pequeños avances de notas y te dicen ahí mismo, si apretás abajo, a qué nota te llevas, es como un adelanto de una nota que podés ver ya más extensamente, o simplemente es algo creado para hacer ese minutito porque de alguna manera intentan emular la cosa del scroll, de ir mirando sin ver demasiado, como pasa en Instagram. Ojo, hay tipos que consiguen millones de vistas en general con historias bastante simpáticas, millones de vistas con estos shorts. Seguimos ahí en esa lista, lo que dice ahora es en vivo. ¿Qué significa eso? Que entras ahí, ves todos los vivos que se hicieron. Que no es que se hicieron los vivos, sino que hicieron una transmisión en vivo. Las transmisiones en vivo en general los youtubers las hacemos para crear una comunidad, para que vos sepas que nos vamos encontrando, podés hacer preguntas, porque es en el momento en que el tipo está hablando, vos estás ahí mismo preguntando, podés preguntar y se pueden ir tirando temas y hablando de distintas cosas. Hay un chat al lado, mientras que aquel que está en cámara puede ir contestando. También aquel que está en cámara puede poner en cámara a alguno de todas esas personas y charlar en directo. También puede ser una entrevista que puede ser en vivo. Yo suelo hacer algunas entrevistas en vivo, suelo hacer también algunos vivos en donde hablo y la gente me hace preguntas y vos me haces preguntas. Y lo que sí es cierto es que esos vivos quedan después en la página. Entonces lo podés ver en cualquier otro momento, ¿sí? Si tuvimos una charla un jueves a las 8 de la noche y vos no pudiste verla y te interesó por lo que fuere, ahí la podés ver. Después sigue algo que dice podcast. ¿Qué son los podcasts? Bueno, los podcasts es eso que podés escuchar cuando vas corriendo, cuando vas en el auto, como si fuera una radio, pero sin tener que estar mirando. Esto lo podés ver lo podés escuchar de dos maneras. Entrás ahí donde dice podcast, te pones los auriculares o no, o mientras haces la comida vas escuchando y no tenés que estar mirando, o lo que fuere. Esto se puede hacer directamente acá o si no en YouTube Music. YouTube Music lo que tiene es que lo escuchás como un podcast, como si fuera Spotify también. O de las dos maneras podés hacerlo, porque recordás que YouTube tiene YouTube, que son los videos, y YouTube Music, que funciona como Spotify, con muchas canciones y todo eso, pero pasa que en muchos casos también las podés ver. Después siguen playlists. En realidad todo esto son como detalles que tampoco son tan interesantes, pero es cómo cada uno de los youtubers organiza su contenido. Entonces, para que cuando vos quieras ver, por ejemplo, solo querés ver entrevistas y no te interesan las notas, vas a lo que dice entrevistas y listo, ves esas o escuchás esas
si fuera un podcast, ¿sí? Pero no tiene demasiada relevancia, simplemente una cosa de organización dentro de la enorme cantidad de canales que tiene YouTube. Cada creador lo ordena como quiere. Y ahora sí, vamos a otro tema que es interesante, que es la comunidad. ¿Qué es una comunidad? Esta es la gran diferencia entre YouTube y un canal de televisión. Y esto es lo que muchos youtubers, en realidad, muchos periodistas pasados a youtubers no terminan de entender. YouTube es muy distinto que la tele. Importan cosas que en la tele no importan y no importan cosas que en la tele sí importan. A vos no te importa demasiado si yo estoy más maquillado o menos maquillado, si tenemos un gran efecto de cámara, si luces y todo eso. Aunque se vea y se escuche medianamente bien, alcanza. No le exigís técnicamente a YouTube, en general, por supuesto que hay creadores que tienen mucho mejor técnica que un canal de televisión, pero en general importa más el contenido mismo y eso te da una cercanía y una autenticidad que por ahí en la tele un poco se pierde, porque uno sabe que la tele es una gran empresa y hay, no solo porque hay muchos intereses, sino que porque hay mucha gente trabajando, entonces tenés que estar mirando esta cámara para allá y mirando para allá, y si yo en algún momento, ¿qué es lo que a vos te interesa? Voy viendo si lo que a mí me interesa contar es lo que a vos te interesa escuchar, vamos complementando esos dos deseos y nos vamos conociendo. Esas comunidades pueden tener distintos tipos de interés. Puede ser una comunidad a la que le guste, y esto es muy específico YouTube, puede ser una comunidad a la que le guste, por ejemplo, cocinar brócolis. Entonces todos los tipos están interesados en brócolis, hay un canal dedicado a eso, seguramente que hay un canal dedicado a eso, me voy a fijar. A ver, me voy a fijar. Como te dije, hay de todo en YouTube y por supuesto hay muchísima información para gente que le interese el brócoli. No es mi caso, aparte me da gases, pero lo cierto es que podés encontrar esas comunidades y podés formar parte de una comunidad. Cuando vos sabés qué le interesa al youtuber que te interesa, vas formando parte de su comunidad. ¿Cómo haces para formar parte también, aparte de verlo habitualmente? Bueno, es interesante y esto es bueno para el youtuber que quieras apoyar, suscribirse a su canal. Esto es gratis. ¿Cómo lo haces? Así. Vas y te suscribís. Todos aquellos que están suscriptos a un canal tienen una posibilidad, que es el youtuber, digamos, aquel que maneja su canal, habitualmente puede ir poniendo en esta parte de comunidad fotos, encuestas, notas que crean una mayor complicidad con aquel que está en el canal, ¿sí? También es cierto que es interesante no solo para el ego de quien es youtuber, sino también para que el algoritmo te dé un poco más de pelota. Más gente te está mirando, digamos, el algoritmo toma en cuenta eso. Pero no solo toma en cuenta eso, también toma en cuenta, y esto es importante, cuántos likes, cuántas manitos para arriba pones, cuántas manitos para abajo pones. Porque significa que le está gustando o le está interesando para bien o para mal lo que vos decís a la gente. Entonces el algoritmo dice, este tipo está haciendo cosas que interesan a la gente, vamos a mostrarlo más. Porque el algoritmo lo que hace es mostrarte en esa primera de las pantallas que aparece, ¿sí? Entonces, también eso tiene que ver con los comentarios. Mientras más comentarios haya, mejor. Por eso es bueno que los comentarios, si querés ayudar al youtuber en cuestión, que en este caso soy yo, lo hagas directamente en esta página, no en la otra red en donde vos hayas visto algo de esto o sepas que está el youtuber. Digo, agradezco mucho los comentarios en X o en Instagram, pero me sirven mucho menos que los comentarios en esta misma página. ¿Se entiende? Sí, se entiende, para no hablar como Lilita Carrió. Se entiende, digo, es esto. Así que todo eso ayuda a que el youtuber tenga mayores posibilidades de mostrarse. Pero ojo, esto de suscribirse es gratis. No tenés que pagar por ser suscriptor de un canal. Donde sí podés pagar, y es una ayuda muy importante para el youtuber, es en la membresía, que es lo que sigue. Y acabamos donde dice nuestros miembros. Si ves un montón de caritas que es gente que es miembro del canal. ¿Qué significa que son miembros del canal? Es algo así como ser socio de este club, ¿sí? Es aquella gente que cree que mi trabajo vale la pena tanto como para mensualmente poner un dinero que me llega a mí, que es lo que me sirve para seguir trabajando, porque, digamos, este es mi trabajo, ¿no? Entonces vos decís, bueno, este periodismo me parece que, esto que veo en el canal, me parece que tiene sentido que yo lo pague. Hay distintas categorías, podés pagar desde 200 pesos hasta 8.000 y lo vas viendo. Podés ser socio del canal el tiempo que quieras, un mes, 2 meses, 3 meses, en cualquier momento te podés bajar y decir, bueno, basta. Los miembros del canal tienen, se supone,
algunos beneficios, algunos videos que son más exclusivos, cosas, algunos anticipos, por ejemplo. Yo debo confesar que no lo estoy haciendo mucho todavía porque estoy armándome el canal. Pero esa es la idea, que con el tiempo, digamos, vayan teniendo algún otro beneficio distinto al que tiene aquella persona que no tiene cómo poner un dinero o no quiere directamente. Así que esto es fundamental para mí, porque así sean 200 pesos para vos, si son muchos, a mí me sirve. ¿Por qué? Bueno, es el trabajo, digamos, en este caso sos mi jefe de personal. ¿Es algo así como pasar la gorra? Sí, es algo así como pasar la gorra. ¿Es deshonroso? No, para nada. Digo, yo presento mi trabajo y si a vos te parece que ese trabajo merece la pena ser pago y que a vos te interesa que ese trabajo continúe, bueno, ahí está, me podés ayudar. Si no, igual lo podés ver gratis. Quizás algunas cosas menos, pero lo podés ver gratis. Quizá todos estos datos vos ya los conozcas y es algo que tiene YouTube. YouTube le habla, como la televisión también, pero esto mucho más, a un montón de gente que tiene distinto nivel de conocimiento. Por ahí esto vos ya lo sabés recontra de memoria, o por ahí para vos es algo tan nuevo que es mucha información. Si es algo tan nuevo que es mucha información, es fácil. Lo tirás para atrás, lo mirás de nuevo y listo. Si es algo que es una información ya recontra sabida por vos, es fácil. Lo adelantás porque adelante va a haber algo que seguramente te va a interesar. Esto es más o menos cómo haces para ver YouTube. ¿Sí? Así de sencillo. Hay mucho para hacer, hay mucho para ver. Por ejemplo, imagínate que te gusta ver videos sobre... ¿Sobre qué tema te gustaría ver un video? Mira, acá hay una muestra de distintas cosas que se pueden ver en YouTube. Es simplemente tener ganas. Por ejemplo, si un día lo que querés es caminar por Nueva York, caminás por Nueva York. Si un día lo que querés ver es cómo se plantan tomates, mira cómo se plantan tomates. Si otro día lo que querés ver es historias que tienen que ver con la Liga de Básquet de Estados Unidos, lo mirás. Si te interesa la historia, hay muchísimos canales que te cuentan cosas como esta. Si tenés una huerta, hay muchos canales que te enseñan a hacer huertas. Y si lo que te interesa es quedarte horas mirando nada, también se puede hacer en YouTube. Porque hay canales que tienen, fíjate vos, solo el color, solo un color, como el que tengo yo acá en la espalda ahora. Solo un color, ¿sí? Y lo pones como un cuadro en tu casa. También hay canales que son solamente cuadros y lo podés tener en el televisor como si fuera un cuadro. ¿Cuáles son los canales más raros? Bueno, ahí tenés, búscalos. Por eso YouTube es esta caja enorme donde hay de todo. Pero ¿sabés qué? Lo más interesante, vos podés meter cosas en esa caja. Es más, vos podés hacer plata metiendo cosas en esa caja. Ahora, en el próximo video, te explico cómo. Déjame todos los comentarios, déjame todas las manitas, suscríbete al canal. En el mejor de los casos, sé miembro del canal. Todo esto va a ayudar a que armemos la comunidad y que seamos cada vez más y que podamos entendernos un poco más. ¿Sí? Dale.